En estos momentos estamos colocando el perfil F. En un primer recorrido se hace la instalación de los elementos que soportan o que soportarán la pieza de forma shape. En estos momentos ellos están instalando los perfiles F y el ángulo en la parte inferior. Estos dos elementos unidos son los que sostienen la pieza. ¿Qué hacen ellos para minimizar el tiempo? Es que colocan al mismo tiempo el perfil y el ángulo. Ellos tienen una especie de truco con el ángulo, y es que cuando lo colocan con un destornillador de paleta, puede ser, hacen una especie de movimiento para que el ángulo quede un poquito abierto después de instalado y sea más fácil colocar la pieza de forma shape. Esto teniendo en cuenta que la pieza final es curva, y si dejamos el ángulo tal cual se nos dificulta un poco. Ellos, para este primer recorrido, para minimizar el tiempo, ubican o suben material perfil F, ángulos, los bullheads, que son las piezas negras, las canaletas LED, que son pues las piezas blancas con el LED. También suben los conectores cortos. Estos conectores cortos van entre pieza y pieza LED. Suben toda la tornillería correspondiente al anclaje de los perfiles. Es muy importante tener en cuenta el entrecruzado entre el perfil F y el ángulo. Ahí vemos la actividad que está haciendo con el tornillo de paleta en el ángulo, que era lo que les mencionaba ahorita, para que la pieza de forma shape finalmente pueda anclar sin ningún problema.
Ahora procedemos a hacer la misma actividad en la parte superior. En algunos canopies la cenefa tiene 1 metro. Entonces ellos hacen la medición final de 60 centímetros, que es lo que debe tener entre perfil superior y perfil inferior. La hacen con los bullheads de una forma, digamos que inmediata y a la par, como se está haciendo en esos momentos. La distancia mínima o recomendada para la ubicación de bullheads y bullheads es de 2 metros, aunque en algunas áreas puede ser menor o mayor, dependiendo la distancia del canopy. Aunque en el sorting siempre se solicita la cantidad dependiendo los metros lineales finales de la estación. Ahorita les comentaba que hay unas cenefas que tienen 1 metro de alto. En este caso la cenefa es la misma distancia con la cual van a quedar las piezas. O sea que en la parte de abajo de la cenefa no va a quedar cenefa descubierta, pero se puede presentar esa situación. Esto más que todo en los canopies retrofit, que son los más antiguos, son los que tienen forma rectangular, el mayor de los casos. Aquí estamos haciendo la misma actividad que hicimos en la parte inferior. Los bullheads se atornillan con los tornillos autoperforantes en 2 partes, sobre la cenefa en 2 partes. Eso viene estándar. Y estamos colocando el ángulo. La instalación del ángulo siempre va cruzado con el perfil. Nunca las juntas de los 2 elementos se encuentran. Esto para dar un soporte y un soporte mejor. En algunos casos, y también es recomendable poner entrecruzados los perfiles Fs superiores e inferiores. En este caso se encuentran los 2 perfiles, el de abajo y el de arriba, en la misma distancia, pero para dar un poco de seguridad se puede poner entrecruzados el de arriba con el de abajo. Asimismo el ángulo. En este caso lo que se está entrecruzando es el ángulo, así que también es permitido.
Sobre el bulkhead, al final del bulkhead vemos ese cuadradito negro, y ese va a ser la base o el soporte del LED, de la canaleta LED. En estos momentos estamos atornillando con los tornillos autoperforantes el perfil y el ángulo. Aquí vemos cómo se entrecruzan los ángulos y queda una parte del ángulo fuera del perfil. Esa es la unión que yo les digo. Que permite la mayor estabilidad y seguridad de los perfiles y del trabajo en general. El destornillador de paleta que coloca uno de los instaladores es para marcar una separación. Es la separación donde va a entrar la pieza forma shell. Esto lo pueden hacer o con el destornillador de paleta o con un pedacito de la misma pieza que sobre de una de las instalaciones. Ahí vemos que el instalador está con el destornillador abriendo un poco el perfil, el ángulo, los que yo le comenté hace un rato, para que pueda entrar la pieza forma shell más fácil, teniendo en cuenta, nuevamente repito, que la pieza es curva y entra y no sin ningún problema. En estos momentos se disponen a instalar la canaleta LED. Él está haciendo en uno de sus lados, colocando los conectores cortos, el azul y el rojo. Uno de sus lados conecta un LED y los que quedan sueltos van conectados al siguiente, a esa punta final. Ellos le realizan un pequeño corte al perfil para que puedan encajar pueda encajar uno contra otro.
corte en la parte inferior y superior. Ahí se está haciendo la conexión entre los dos perfiles y se conecta básico rojo con rojo, azul con azul. Lo perforan al cuadro rojo que les había mencionado anteriormente, al bulge, con un tornillo puede ser suficiente, aunque para mayor seguridad también se pueden colocar dos. Aunque la pieza viene con 4 perforaciones. Se hace lo mismo en cada parte que toca el bullhead con el canal LED. Y se coloca un tornillo entre las dos piezas. Pues nos podemos dar cuenta que no tienen bullheads, pero para mayor seguridad se atornilla. Importante resaltar que cada canaleta se hace prueba, como se vio en estos momentos, para evitar posteriores daños e inconvenientes al final de la instalación.